En esta ciudad, donde cada arresto importante viene con su propio show de efectos especiales y sin necesidad de boletos. En el corazón de Nuevo Laredo, donde la violencia es un visitante constante, una noche en particular se convirtió en un escenario de caos y destrucción. La captura de Ricardo "El Ricky" González Sauceda, el temido líder del Cártel del Noreste, desencadenó una ola de violencia que sacudió a la ciudad hasta sus cimientos. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los sicarios del cártel se prolongaron durante horas, dejando un rastro de muerte y destrucción. Las calles se convirtieron en campos de batalla, los negocios cerraron sus puertas y los habitantes se refugiaron en sus hogares, atemorizados por la violencia que los rodeaba. La captura de El Ricky fue un golpe duro para el cártel, pero también un momento de esperanza para los habitantes de Nuevo Laredo. La ciudad, que durante años había vivido bajo la sombra del crimen organizado, comenzó a ver un atisbo de luz al final del túnel. Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico es una batalla constante. La captura de un solo líder no es suficiente para erradicar el problema. ¿Quieres saber más sobre la captura de El Ricky y sus consecuencias? ¿Qué se esconde detrás? No te pierdas nuestro vídeo. Te llevaremos a través de los eventos que sacudieron a Nuevo Laredo y te mostraremos cómo la ciudad se enfrenta a las secuelas de esta violencia. Descubre las operaciones secretas y las consecuencias inesperadas de esta detención. El lunes comenzó como cualquier otro en Nuevo Laredo. A las 4 a.m., la ciudad aún dormía, con solo algunos camioneros en la carretera y panaderos preparando el primer lote del día. Pero la calma solo era una ilusión. A las 4:14 a.m., todo cambió. Primero fueron los reportes en redes sociales, camiones atravesados en avenidas, disparos en distintas colonias, pánico en las calles. Luego, las primeras explosiones rompieron el silencio. En una casa discreta de la colonia 150 aniversario, Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, dormía profundamente. Afuera, un grupo de élite del ejército mexicano y la Guardia Nacional se preparaba para irrumpir. Sabían que tenían pocos minutos antes de que la ciudad se incendiara. La operación fue quirúrgica. 3 equipos entraron simultáneamente por puntos estratégicos. Un sicario alcanzó a desenfundar su arma, pero cayó antes de disparar. En cuestión de minutos, El Ricky estaba sometido, esposado y con la mirada de un hombre que entendía que su mundo se había derrumbado. «Te tardaste, cabrón», susurró uno de los soldados, adjuntándole las esposas. La noticia no tardó en filtrarse, y con ella vino el caos. A las 5 a.m. los primeros tráilers fueron secuestrados y atravesados en las principales avenidas. Sicarios en camionetas sin placas recorrían las calles disparando al aire, sembrando el pánico. «Muévanse, bloqueen todo, no dejen que se lo lleven», ordenó un pistolero a través de la radio. En la zona centro, un grupo de encapuchados despojaba a conductores de sus vehículos a punta de pistola. Algunos intentaban escapar, pero sabían que desafiar a los hombres del Cártel del Noreste era sentencia de muerte. A las 6 a.m., el infierno se había desatado. Las balaceras eran constantes. Los negocios cerraban apresuradamente y la gente corría en busca de refugio. Pero el ataque no se detuvo ahí. Desde un techo en la colonia Guerrero, 3 sicarios con rifles de alto calibre seguían las instrucciones que llegaban por radio. «Ahí viene, tírale micro, tírale swing». Arriba, un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaba la zona. De repente, una ráfaga de balas subió desde las azoteas. El piloto maniobró con rapidez, pero las balas rebotaron contra el fuselaje. A bordo, un artillero respondió con fuego de ametralladora. Los sicarios se dispersaron, pero su mensaje estaba claro: no se rendirían sin pelea. Para las 7 a.m., el convoy militar que transportaba a El Ricky avanzaba con dificultad entre barricadas de vehículos incendiados. En varias calles, francotiradores intentaban frenar el avance. «Aguanten, cabrones, no dejen que se lo lleven», se escuchó en la radio del cártel. Pero el gobierno no tenía intención de negociar. Cada emboscada fue respondida con fuego. Cada intento de rescate se encontró con balas y blindados avanzando sin tregua. Finalmente, el convoy logró salir de la ciudad. El Ricky miró por la ventana mientras su imperio ardía detrás de él. La guerra por su captura apenas comenzaba, pero él ya había perdido. La noticia de la captura de El Ricky se propagó como pólvora, amplificada por la inmediatez de las redes sociales.
El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, con su acostumbrada eficiencia, confirmó la detención a través de Twitter, convirtiendo el evento en un trending topic a nivel nacional. Sin embargo, detrás de los mensajes oficiales y las fotografías de las autoridades posando junto al detenido, se escondía una realidad mucho más compleja y violenta. Nuevo Laredo se convirtió en un infierno. Las calles que solían bullir de vida se vaciaron. El sonido de las balas y las sirenas sustituyó el bullicio cotidiano. Los negocios cerraron sus puertas. Los niños fueron resguardados en sus hogares. Y el miedo se adueñó de la ciudad. La captura de El Ricky, lejos de traer calma, desencadenó una espiral de violencia que parecía no tener fin. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los sicarios del cártel se prolongaron durante horas, dejando un rastro de destrucción a su paso. Los vehículos incendiados y los edificios baleados eran un recordatorio macabro de la brutalidad de la guerra contra el narcotráfico. La población aterrorizada se preguntaba si esta pesadilla tendría algún final. ¿Cómo creen ustedes que se puedan proteger las personas que viven allí? El consulado de Estados Unidos emitió una alerta de viaje, recomendando a sus ciudadanos evitar la zona. La imagen de una ciudad sumida en el caos se difundió por todos lados, dañando la reputación de México y ahuyentando a los inversionistas. La captura de El Ricky fue un golpe duro contra el Cártel del Noreste, pero no significó el fin de la organización. Al contrario, la detención de su líder desencadenó una lucha interna por el poder, con las distintas facciones del cártel disputándose el control del territorio. La violencia se intensificó y los enfrentamientos se volvieron más frecuentes y sangrientos. La pregunta que todos se hacían era: ¿quién ocuparía el lugar de El Ricky? ¿Emergería un nuevo líder capaz de unificar a la organización? ¿O el cártel se fragmentaría en células más pequeñas y más difíciles de controlar? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Me gustaría leerlos. Sin embargo, las respuestas a estas preguntas tendrían un impacto duradero en el futuro de Nuevo Laredo y en la dinámica del crimen organizado en México. En el momento en que la noticia se esparció, la estructura del cártel comenzó a tambalearse. El Ricky no era un simple sicario, era un hombre de estrategia, de códigos y sangre fría. Su ascenso dentro de la organización no había sido casualidad. Había pasado de ser un pistolero raso a la mano derecha de Juanito Treviño, líder del Cártel del Noreste. Su captura dejaba un vacío de poder que no tardaría en desatar violencia. La primera señal de lo que vendría fue el silencio. Un silencio tenso que solo duró unas horas antes de que los teléfonos comenzaran a sonar en casas de seguridad, en puntos de control y en radios clandestinas. Los lugartenientes de El Ricky sabían que la estructura no podía quedarse sin cabeza. Al menos 3 de ellos se consideraban dignos sucesores, y ninguno estaba dispuesto a ceder. El primero en moverse fue el Puma, un exmilitar con entrenamiento en combate urbano, que había trabajado de cerca con El Ricky. En su lógica, él era el único con la disciplina para manejar las células del cártel sin perder el control. Pero el Güero Torres, otro de los mandos medios, tenía otros planes. Consideraba que la caída del Ricky era su oportunidad de oro para tomar el poder, y no iba a dejar que nadie se interpusiera. La noche posterior a la captura fue una pesadilla para Nuevo Laredo. En menos de 3 horas, hombres armados comenzaron a moverse por la ciudad, patrullando en convoyes como si fuera territorio de guerra. Los sicarios de El Puma atacaron una bodega donde operaban los aliados del Güero Torres, iniciando un enfrentamiento que dejó varios muertos. Los cuerpos, tirados en la calle con mensajes clavados en el pecho, dejaban claro que la disputa había comenzado. Pero no solo era una pelea interna. Los enemigos del Cártel del Noreste estaban al acecho, esperando el momento exacto para atacar. Desde Monterrey, el Cártel del Golfo había enviado a sus propios hombres para tantear el terreno. Sabían que sin el Ricky, el Cártel del Noreste estaba vulnerable. Los Golfos habían perdido terreno en los últimos años, pero ahora tenían una oportunidad de oro para recuperarlo. La respuesta del gobierno no tardó en llegar. Más soldados y elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en la zona, pero en el fondo sabían que esto era solo un paliativo. Las fuerzas de seguridad eran testigos de una guerra que se estaba gestando desde las sombras, una que no podía ser detenida solo con presencia militar. Mientras la violencia escalaba, Juanito Treviño, líder máximo del Cártel del Noreste, estaba furioso. La captura de El Ricky era un golpe, pero lo que realmente lo preocupaba era la reacción de sus propios hombres. Desde su escondite,
envió un mensaje claro: la traición y la ambición serán castigadas. Ordenó ejecuciones selectivas para mantener el control, y en menos de una semana, al menos 5 mandos medios fueron encontrados muertos, algunos con señales de tortura. El gobierno seguía celebrando la captura de El Ricky, pero en las calles, el mensaje del cártel del noreste era otro. Podían perder a un jefe, pero tenían la capacidad de sumir la ciudad en el caos cuando lo desearan. En los días siguientes, más balaceras, más bloqueos y más ataques contra las fuerzas del orden dejaron claro que la guerra no había terminado, solo estaba cambiando de manos. Es que en el narcotráfico, cuando una cabeza cae, siempre hay otra lista para ocupar su lugar. Allí se sobrevive a base de astucia, brutalidad y una lealtad que paradójicamente solo existe hasta que deja de ser conveniente. Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, lo entendía mejor que nadie. Con apenas 27 años, su nombre infundía terror en la frontera norte de México. No era un simple sicario, sino el arquitecto de la violencia en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Un estratega dentro de la maquinaria del cártel del noreste. Si el cártel fuera una empresa, él sería el director de operaciones, el hombre que aseguraba que las ejecuciones se cumplieran, que los cargamentos llegaran a destino y que el miedo mantuviera a raya a cualquiera que se interpusiera. Desde temprana edad, El Ricky se destacó en la jerarquía criminal. Sus primeros pasos los dio como halcón, un vigía que avisaba sobre la presencia de las autoridades. Pero su ambición no tenía límites. Rápidamente escaló posiciones, demostrando que no solo tenía agallas para la violencia, sino una mente fría y calculadora para la logística del crimen. En cuestión de años ya manejaba el tráfico de drogas en varias plazas, supervisaba secuestros y extorsiones, y coordinaba ataques directos contra las fuerzas del orden. No solo se trataba de imponer terror, sino de mantener el engranaje del cártel funcionando sin interrupciones. Las autoridades lo tenían en la mira desde hace tiempo. Los informes de inteligencia lo situaban como el responsable de múltiples emboscadas contra policías y militares, ataques a comandancias y el asesinato de agentes encubiertos. Su captura no podía ser un movimiento improvisado. Se necesitaba paciencia, precisión y una estrategia implacable. Durante meses, el ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República siguieron sus pasos, analizando cada movimiento, cada llamada interceptada, cada patrón de su rutina. El día del operativo la orden era clara. El Ricky debía ser capturado vivo, pero sin margen de error. La información lo situaba en la colonia 115 aniversario de Nuevo Laredo. Los soldados esperaron el momento exacto. La emboscada fue tan precisa que el criminal apenas tuvo tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, estaba rodeado por rifles de asalto y órdenes de rendición. Sus sicarios intentaron responder, pero fueron neutralizados antes de poder hacer algo. Para los oficiales en el terreno era una victoria impecable. El Ricky, el hombre que durante años había convertido la frontera en un campo de batalla, estaba esposado y bajo custodia. Pero sabían que su captura no significaba el fin de la guerra. La noticia de la captura de El Ricky corrió como pólvora por las calles de Nuevo Laredo. Lo que comenzó como un rumor se confirmó rápidamente, desencadenando una reacción en cadena de violencia que paralizó la ciudad. En cuestión de minutos, las calles, antes bulliciosas, se convirtieron en campos de batalla. La respuesta del cártel no tardó. A las 5 a.m., sicarios armados tomaron las calles. Camionetas artilladas comenzaron a recorrer la ciudad, disparando al aire y contra cualquier patrulla que se cruzara en su camino. Los bloqueos aparecieron en cuestión de minutos. Tráilers secuestrados y atravesados en avenidas principales, automóviles incendiados como barricadas y ráfagas de disparos resonando en todos los rincones de la ciudad. Para los civiles, el infierno acababa de desatarse. La población civil aterrorizada se vio obligada a refugiarse en sus hogares. Las escuelas cerraron, los negocios bajaron sus cortinas de metal y las calles quedaron desiertas. El miedo se apoderó de todos, desde los niños hasta los ancianos. A las 6 a.m., el terror ya era imposible de ignorar. Las redes sociales se inundaron de reportes, imágenes de autos calcinados, videos de ráfagas interminables de armas automáticas y audios desesperados de ciudadanos atrapados en medio del fuego cruzado. En un supermercado del centro, Teresa y su hijo de 8 años habían quedado atrapados. Habían salido temprano para evitar el tráfico.
sin saber que su mayor problema no sería el tráfico, sino la guerra desatada en la ciudad. ¡Al suelo, señora! ¡Al suelo!, gritó un empleado, jalándola hacia la bodega trasera. Las balas rebotaban en las paredes del estacionamiento. Afuera, 2 camionetas con sicarios disparaban sin piedad a un convoy de la Guardia Nacional. Teresa abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo como su pequeño cuerpo temblaba. En otra parte de la ciudad, Manuel, un taxista que había salido antes del amanecer para recoger pasajeros en la central de autobuses, se vio atrapado en medio de un bloqueo. A la derecha, 2 hombres armados sacaban a un conductor de tráiler de su cabina y lo obligaban a tirarse al suelo. A su izquierda, otro grupo incendiaba un auto con gasolina. Manuel apagó el motor y se hundió en su asiento, rogando que no lo vieran. Su teléfono vibró con un mensaje de su esposa. «No te muevas. Bloquearon toda la avenida. Quédate en donde estés». Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser el último. El caos no pasó desapercibido para el gobierno de Estados Unidos. A las 6:30 am, el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo emitió una alerta de emergencia. Sus empleados debían resguardarse, apagar las luces y no moverse hasta nuevo aviso. Para quienes entendían la gravedad de las alertas, el mensaje era claro. La ciudad estaba fuera de control. Mientras tanto, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas hacía un llamado desesperado a la población. No salgan de sus casas, repito, no salgan, la situación es crítica. El problema era que muchos no tenían opción. Algunos ya estaban atrapados en medio de los enfrentamientos. Otros intentaban llegar a casa sin saber si lo lograrían con vida. Para las 7 am, el nivel de violencia había escalado a niveles de guerra. En la colonia Guerrero, un grupo de sicarios se apostó en una azotea con rifles de alto calibre. Su objetivo, derribar un helicóptero del ejército mexicano. «¡Tírale, mico! ¡Tírale, swing!», gritó uno de los pistoleros. El helicóptero maniobró en el aire cuando las balas comenzaron a impactar su fuselaje. Desde la aeronave, el artillero respondió con fuego, obligando a los sicarios a dispersarse. Pero la escena ya se había convertido en un símbolo del caos. Un grupo criminal atacando una aeronave militar como si estuvieran en un videojuego, pero con balas reales. A las 8 am, las fuerzas federales comenzaron su contraataque. Elementos de la Sedena, la Guardia Nacional y la Marina patrullaban las calles en un intento desesperado por retomar el control, pero la violencia no cedía. En la colonia Juárez, un convoy militar fue emboscado. Las ráfagas de disparos resonaron durante más de 20 minutos antes de que los sicarios huyeran. En otra zona, una unidad de policías estatales fue atacada mientras intentaba despejar un bloqueo. Los enfrentamientos se multiplicaban en cada esquina. La ciudad era un campo de batalla. Las fuerzas de seguridad, superadas en número y armamento, luchaban por contener la violencia. Los enfrentamientos se prolongaron durante horas, dejando un rastro de destrucción a su paso. Los vehículos oficiales fueron atacados a balazos, y algunos elementos resultaron heridos. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el cártel parecía tener el control de la situación. Para las 10 am, la violencia comenzaba a disminuir. El cártel del noreste no había logrado rescatar a El Ricky, pero ese nunca fue realmente el punto. Lo que querían era enviar un mensaje, y lo habían logrado. Demostraron que aunque su líder estuviera tras las rejas, ellos seguían teniendo el poder de desatar el caos cuando quisieran. El gobierno podía celebrar su captura, pero la realidad en las calles era otra. Nuevo Laredo no estaba bajo el control del Estado, sino de quienes podían convertir la ciudad en un infierno en cuestión de minutos. El día había comenzado como cualquier otro. Ahora, la gente solo esperaba que la noche no trajera una tormenta aún peor. Sin embargo, la caída de la noche trajo consigo un respiro momentáneo. Pero la tensión seguía siendo palpable. Los habitantes de la ciudad se preguntaban si la pesadilla alguna vez terminaría. La captura de El Ricky había sido un golpe simbólico, pero la lucha contra el crimen organizado era una batalla interminable. Y mientras tanto, Nuevo Laredo seguía pagando el precio. La captura de El Ricky fue un golpe certero al ego del cártel del noreste, pero no a su estructura. La organización, como una hidra mítica, era capaz de regenerarse y adaptarse a cualquier adversidad. Con la caída de su líder, la lucha por el poder se intensificó, desencadenando una espiral de violencia que sacudió los cimientos de Nuevo Laredo. Las calles antes bulliciosas se convirtieron en campos de batalla. Los enfrentamientos entre las diferentes facciones del cártel eran constantes.
y la población civil se vio atrapada en medio del fuego cruzado. Los negocios cerraron, el turismo se desplomó y la inversión se detuvo. La ciudad, otrora próspera, se convirtió en un fantasma de lo que alguna vez fue. Las autoridades, conscientes de la gravedad de la situación, desplegaron un fuerte operativo de seguridad. Sin embargo, la lucha contra el crimen organizado es como jugar al gato y al ratón. Por cada golpe que asestaban las fuerzas del orden, el cártel respondía con una acción aún más audaz. La captura de El Ricky había sido un éxito táctico, pero trágicamente la situación parecía empeorar. La pregunta que todos se hacían era: ¿habría sido una victoria pírrica? La captura de un líder criminal, por importante que fuera, no era suficiente para erradicar el problema del narcotráfico. Al contrario, a menudo provocaba una fragmentación de las organizaciones criminales y una intensificación de la violencia. ¿Cuál es el verdadero costo humano de la guerra contra el narcotráfico? ¿Vale la pena sacrificar tantas vidas para capturar a un solo líder? ¿Cuál es tu opinión? La historia del narcotráfico en México está plagada de ejemplos de líderes caídos que fueron rápidamente reemplazados. Cada vez que un capo es capturado o asesinado, surgen nuevos aspirantes al poder, dispuestos a hacer cualquier cosa para controlar el lucrativo negocio de la droga. La lucha por el control de las plazas es una constante en este juego macabro. La captura de El Ricky no fue la excepción. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el Cártel del Noreste demostró una sorprendente capacidad de resiliencia. La organización se reorganizó rápidamente, nombrando a un nuevo líder y reforzando sus estructuras. La violencia continuó y la ciudad de Nuevo Laredo siguió siendo un escenario de guerra. Esta captura fue un golpe certero al ego del Cártel del Noreste, pero no a su estructura. La organización era capaz de regenerarse y adaptarse a cualquier adversidad. Sin embargo, la ausencia de un líder tan carismático y violento dejó un vacío de poder que rápidamente fue llenado por ambiciones encontradas. Las semanas posteriores a la detención fueron un caos. Las facciones internas del cártel, antes unidas bajo la sombra de El Ricky, comenzaron a disputarse el control del territorio. Las calles de Nuevo Laredo se convirtieron en campos de batalla, donde la lealtad se negociaba con balas y las alianzas se rompían en un abrir y cerrar de ojos. La violencia se intensificó, alcanzando niveles nunca antes vistos. Mientras tanto, las autoridades, conscientes de la fragilidad de la situación, redoblaron sus esfuerzos para contener la violencia. Sin embargo, la tarea resultó ser titánica. Los cárteles, con sus vastos recursos y una red de informantes que se extendían por toda la ciudad, siempre estaban un paso adelante. La captura de El Ricky había sido un éxito a corto plazo, pero a largo plazo las consecuencias podrían ser aún más devastadoras. La fragmentación del cártel podría generar una nueva ola de violencia, ya que las diferentes facciones lucharían por el control de las rutas del narcotráfico y los territorios. Además, la debilidad del cártel podría atraer a otros grupos criminales, lo que complicaría aún más la situación. La historia del narcotráfico en México es una historia de ciclos de violencia. Cada vez que un líder es capturado o asesinado, surge otro para tomar su lugar. La lucha contra el crimen organizado es una batalla constante y las victorias siempre son temporales. La pregunta es: si los cárteles siempre se regeneran, ¿cómo podemos acabar con este problema? ¿Qué piensan ustedes? La detención de El Ricky fue un paso importante en la lucha contra el crimen organizado, pero no es la solución definitiva. Para erradicar la violencia, es necesario abordar las causas profundas del problema, como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Además, es fundamental fortalecer las instituciones y promover la participación ciudadana. El futuro de Nuevo Laredo y de México pende de un hilo. El arresto de El Ricky ha abierto una nueva etapa en la guerra contra el narcotráfico, una etapa llena de incertidumbres y desafíos. Solo el tiempo dirá si las autoridades lograrán imponer el Estado de Derecho y si los ciudadanos podrán recuperar la paz que tanto anhelan. Entretanto, la noticia de la captura de Ricardo Gómez Zahueda, alias El Ricky, fue recibida con júbilo en los sectores oficiales. El gobierno lo vendió como una victoria. El segundo al mando del Cártel del Noreste, un criminal con un historial de sangre y terror, había sido neutralizado. Pero para quienes realmente entendían cómo operaban los cárteles en México, la celebración era prematura. Porque el problema nunca ha sido solo capturar a los líderes. El problema es el sistema. Apenas unas horas después de su arresto, mientras la Guardia Nacional reforzaba su presencia en Nuevo Laredo y los noticieros repetían una y otra vez la imagen de El Ricky esposado,
las verdaderas preguntas comenzaron a surgir. ¿Qué tan importante era realmente su captura? ¿Significaba el debilitamiento del sistema? ¿O solo era una herida superficial? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que otro tomara su lugar? Los leo en los comentarios. La historia del narcotráfico en México ha dejado algo muy claro. Los cárteles no dependen de un solo hombre. Son estructuras con una capacidad de regeneración impresionante. Quitan a uno y sube otro. Y si ese cae, hay otro más esperando. Así funciona el sistema. Los reflectores se centraron en el Ricky. Pero, ¿qué hay de los verdaderos operadores del cártel? Esos nombres que no aparecen en la prensa, pero que son el verdadero motor de la organización. Los que mueven el dinero, organizan los envíos de droga, corrompen a funcionarios, pagan sicarios y mantienen la maquinaria operando. Porque el crimen organizado no es solo sicarios con rifles disparando al aire. Es una red compleja con financistas, abogados, empresarios y funcionarios coludidos. Mientras ellos sigan libres, el cártel seguirá funcionando, sin importar cuántos cabecillas caigan. La captura de Enrique era un golpe mediático, sí, pero los expertos en seguridad sabían que no bastaba con quitar una pieza visible. Había que cortar los hilos que mantenían el cártel del noreste operando, y eso era mucho más difícil. Pero incluso si el Ricky fuera una pieza clave, había otro problema. Las cárceles en México no siempre son el fin para los grandes capos. Las prisiones han sido testigos de cómo criminales siguen operando desde el interior, coordinando ataques, tráfico de drogas y extorsiones con total impunidad. No sería la primera vez que un capo, en lugar de ser neutralizado, simplemente cambia de oficina. Los casos de Joaquín El Chapo Guzmán, Miguel Ángel Treviño Morales y otros líderes del narco han demostrado que la prisión no es necesariamente el final del camino. Desde adentro, pueden seguir moviendo los hilos, y muchas veces con mayor seguridad que en las calles. Así que la pregunta no era solo quién tomará el lugar del Ricky, sino, ¿seguirá operando desde prisión? ¿Qué creen ustedes? Mientras tanto, Nuevo Laredo volvía a su frágil normalidad, pero la ciudad sabía que el silencio era temporal. En los días siguientes, los informantes de inteligencia comenzaron a identificar movimientos inusuales dentro del cártel del noreste. Se hablaba de reuniones en casas de seguridad, de llamadas interceptadas que mostraban tensiones entre los mandos medios, y de ajustes de cuentas de quienes querían ascender en la organización. Los primeros en caer fueron los leales a El Ricky. En cuestión de días, 3 de sus hombres más cercanos aparecieron muertos, sus cuerpos abandonados en carreteras con mensajes que advertían: el que quiera subir, que lo haga con cuidado. Era el proceso natural del narco. Cuando un líder cae, los que quedan entran en conflicto para ver quién toma su lugar. La violencia no había terminado, solo estaba cambiando de forma. El gobierno seguiría celebrando la captura de El Ricky como un éxito. Las conferencias de prensa repetirían la misma narrativa de siempre: un golpe certero al crimen organizado, justicia para la población, una ciudad más segura. Pero en el fondo, todos sabían que nada había cambiado realmente. Porque mientras existan operadores, sicarios y recursos económicos suficientes, el cártel seguirá funcionando. El negocio del crimen no se detiene con una captura, solo se adapta. Y si la historia ha demostrado algo, es que en el mundo del narcotráfico, la única constante es el cambio. Así que aquí estamos, con un capo menos en las calles, pero con la incertidumbre de lo que vendrá después. Porque si hay algo seguro, es que el crimen organizado no descansa. La captura de El Ricky es sin duda alguna un golpe importante contra el cártel del noreste. Pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿esto realmente debilitará al cártel? ¿O solo provocará una reestructuración más violenta? Como hemos visto en el pasado, cuando un líder cae, otro siempre está listo para tomar su lugar. Y Nuevo Laredo ya ha sentido el impacto de esta guerra sin fin. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la captura de El Ricky marcará un cambio real en la lucha contra el crimen organizado? ¿O solo es cuestión de tiempo para que el caos regrese? Déjanos tu comentario, queremos saber tu opinión. Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete para más contenido sobre temas de actualidad. Activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!